Hay un poder inusual en el testimonio personal. Cuando un individuo acepta a Cristo y su vida cambia drásticamente, la gente se da cuenta. No todas las conversiones son repentinas e instantáneas. Nos emociona escuchar las historias de drogadictos que aceptan a Cristo, alcohólicos transformados por gracia, líderes empresariales materialistas y egocéntricos cambiados por el amor de Dios o adolescentes rebeldes convertidos. Pero ciertamente no son los únicos ejemplos de conversión. A veces, y tal vez aún más comúnmente, el Espíritu Santo trabaja suave y gradualmente en los corazones humanos. Hay quienes han sido criados en hogares cristianos santos que tienen una historia preciosa que compartir. Puede ser que nunca se hayan rebelado realmente contra Cristo, pero tampoco se hayan comprometido completamente con Él. Sienten el movimiento de su Espíritu Santo en su vida y se comprometen totalmente con Dios. Su testimonio es tan poderoso como las historias de conversión más dramáticas y sensacionales. Ninguno de nosotros es cristiano de nacimiento. Como Jeremías dice con franqueza, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Jeremías 17:9. El apóstol Pablo agrega, en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Debido a que cada uno de nosotros pecó y estamos destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23, todos necesitamos de la gracia de Dios. La conversión no es para unos pocos seleccionados, es para todos nosotros. ¿Y por qué lo es? Todos tenemos una historia que contar. Tu historia no es mi historia y mi historia no es tu historia. Pero cada uno de nosotros, redimido por la gracia de Dios, conquistado por su amor, tiene un testimonio personal que compartir con el mundo. ¿A quién envió Jesús como su primer misionero? ¿Fue a Pedro o posiblemente a Santiago y Juan? ¿Quizás a Tomás, Felipe o uno de los otros discípulos? La respuesta puede sorprenderte. No era ninguno de los hombres mencionados anteriormente. El primer misionero que Cristo comisionó fue un hombre anteriormente poseído por demonios, ahora transformado por su gracia. Este testigo poco factible tuvo un poderoso impacto en Decalópolis, 10 ciudades ubicadas mayormente al este del mar de Galilea. El endemoniado había estado desesperadamente poseído por demonios durante años. Aterrorizaba la región y asustaba los corazones de los aldeanos que vivían en la zona. Sin embargo, en el fondo de su corazón había un deseo de algo mejor, un deseo que todos los demonios del infierno no podían apagar. A pesar de las fuerzas demoníacas que mantienen a este hombre en cautiverio, Marcos 5 registra que cuando el endemoniado vio a Jesús, corrió y lo adoró. Marcos 5:6. La escritura dice que este hombre estaba atormentado y poseído por una legión de demonios. Una legión es la unidad individual más grande del ejército romano. En plenitud de fuerzas, consistía en unos 6.000 soldados. Según la Biblia de Estudios Arqueológicos, página 1633, en el Nuevo Testamento, el término legión representa un número vasto o enorme. Jesús nunca perdió una batalla con las fuerzas demoníacas, sin importar cuántas hubieran o cuán grande fuera su número. Cristo es nuestro Señor todopoderoso y victorioso. Los demonios no son competencia para su gran poder. El ministerio de Jesús es siempre un ministerio completo. Una vez que el endemoniado fue sanado, lo encontraron, sentado, vestido y en su juicio cabal. Marcos 5:15. ¿De dónde sacó la ropa? Es probable que los discípulos compartieran sus prendas exteriores con él. Ahora estaba sentado atentamente a los pies de Jesús, escuchando sus palabras, absorbiendo ansiosamente las verdades espirituales. Estaba física, mental y emocionalmente completo. Su único deseo era seguir a Jesús. Ansiaba convertirse en uno de los discípulos de Jesús. El Evangelio de Marcos registra que el hombre anteriormente poseído por los demonios rogaba a Jesús que le permitiera entrar en el bote y viajar con él. Marcos 5:18. La palabra rogar es una palabra fuerte. Indica un deseo apasionado. Se puede traducir como suplicar, implorar o rogar. Significa hacer un llamamiento con emoción. Significa preguntar con intensidad. La respuesta de Jesús es tan sorprendente como la conversión del endemoniado. Jesús sabía que este endemoniado convertido y transformado podía hacer más en esa región de lo que él y los discípulos podían hacer.
El prejuicio contra Cristo era alto en esa región gentil, pero escucharían a uno de los suyos, especialmente uno con una reputación como la del endemoniado. Con el tiempo estarían preparados para la visita de Cristo en una fecha posterior. Por lo tanto Jesús dijo: ve a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Marcos 5:19. La respuesta del hombre fue inmediata. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Marcos 5:20. La palabra duplicar en griego es keruso y puede traducirse anunciar o proclamar. En el breve tiempo que el endemoniado pasó con Jesús, su vida cambió tan radicalmente que tenía una historia que contar. Solo podemos imaginar el impacto que su testimonio tuvo en los miles de personas en las 10 ciudades de la región de Gadara. Cuando Jesús regresó unos 9 o 10 meses después, la mente de esta población mayormente gentil estaba abierta para recibirlo. Deseado a todas las gentes, página 311 y 312. En esta historia hay una verdad eterna que no debe pasarse por alto. Tampoco esta verdad debe verse ensombrecida por la conversión milagrosa, sensacional y dramática del endemoniado. Por importante que sea, Cristo desea usar a todos los que vienen a Él. El endemoniado no tuvo la ventaja de pasar tiempo diariamente con Jesús como lo hicieron los discípulos. No tuvo la oportunidad de escuchar sus sermones o presenciar sus milagros. Pero sí tuvo el único ingrediente indispensable para testificar: una vida cambiada. Tenía el conocimiento personal de Cristo viviente. Tenía un corazón lleno de amor por su Maestro. Esta es la esencia del testimonio en el Nuevo Testamento. Como Elena G. de Foay dice tan claramente: nuestra confesión de su fidelidad es el agente escogido por el cielo para revelar a Cristo al mundo. Debemos reconocer su gracia como fue dada a conocer por los santos de antaño. Pero lo que será más eficaz es el testimonio de nuestra propia experiencia. Somos testigos de Dios mientras revelamos en nosotros mismos la obra de su poder divino. Deseado de todas las gentes, página 318. Los creyentes del Nuevo Testamento testificaron por Cristo a través de la singularidad de sus propias personalidades. Cada uno tuvo encuentros diferentes con Cristo, pero cada uno de estos encuentros los llevó a compartir con entusiasmo al Cristo que amaban. En el Evangelio de Marcos, capítulo 16, las dos Marías experimentan una transformación en la tumba. La última vez que vieron a Jesús, su cuerpo ensangrentado fue bajado de la cruz. Piensa en su desesperación en ese momento. Los últimos días fueron difíciles de creer. Ahora, con corazones temerosos y ansiosos por el futuro, se acercan a la tumba preguntándose cómo sortearán a los guardias romanos y quién rodará la piedra para que puedan entrar en la tumba y ungir el cuerpo de Cristo. Para su sorpresa, la tumba está vacía. Cristo está vivo. Un ser angelical anuncia: ha resucitado. Id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado. Mateo 28, 6 y 7. El registro dice: entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Mateo 28, 8. Mientras corrían para contar la historia, nuestro Señor resucitado se encontró con ellas y exclamó: no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Mateo 28, 10. Las buenas noticias son para compartir. Los corazones llenos de su gracia y encantados por su amor no pueden callar. La nota tónica del Nuevo Testamento es la testificación. Los hechos de los apóstoles son actos de testificación. Los discípulos testificaron de un Cristo que conocieron, uno a quien ellos experimentaron personalmente. ¿Es posible ser un testigo falso? Supongamos que fuiste llamado a un tribunal de justicia como testigo de algún accidente o delito. Supongamos también
que no estuviste presente en la cena e inventarás una historia para ayudar a un amigo. Podrías ser encarcelado por mentir a la corte. Esto sería perjurio. El juez y el jurado solo solicitan testigos con una experiencia personal de los acontecimientos. Quieren testigos genuinos, no impostores. Solo el cristianismo genuino y auténtico puede captar la atención de esta generación. A menos que hayamos tenido una experiencia personal y real con Jesús, nuestro testimonio caerá en oídos sordos. No podemos compartir a un Cristo que no conocemos. Los creyentes del Nuevo Testamento compartieron a un Cristo que conocían. Pedro y Juan se hacen eco de la realidad de los corazones convertidos cuando proclaman: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hechos 4:20. Antes de la cruz, Pedro era un discípulo vacilante, pero autosuficiente. La crucifixión y la resurrección de Cristo cambiaron su vida. Antes de la cruz, Juan era uno de los hijos del trueno. Este no es un título que le das a un hombre manso, humilde y tímido, pero después de la crucifixión y la resurrección de Cristo, la vida de Juan cambió. Ni Pedro ni Juan pudieron permanecer en silencio. Fueron transformados por la gracia y amaban contar la historia. Testificar no se trata de nosotros, no se trata de lo malos que éramos o de lo bueno que somos ahora después de conocer a Jesús. Se trata de Jesús, se trata de su amor, su gracia, su misericordia, su perdón y su poder eterno para salvarnos. El apóstol Pablo nunca se cansó de testificar sobre lo que Cristo hizo por él, pero nunca se centró exclusivamente en lo malo que era. En cambio, se centró en lo bueno que era Dios. Al estudiar Hechos de los Apóstoles, capítulos 26 al 28, observamos cómo el apóstol Pablo divide su testimonio en tres partes: su vida antes de conocer a Cristo, cómo conoció a Cristo y su vida después de encontrarse con Cristo. Una aplicación para nosotros de esta lectura. Supongamos que solo tenemos unos minutos para darle el testimonio a un amigo. ¿Qué le diríamos? Pues sigamos el consejo del apóstol Pablo en Hechos 26. Contémosle cómo era nuestra vida antes de conocer a Cristo. ¿En qué momento de nuestra vida le conocimos? ¿Qué diferencia ha producido Cristo en nuestras vidas? ¿Cómo nos ha transformado? ¿Cómo nos ha cambiado? ¿Y cómo le esperamos en su gloriosa segunda venida en poder y gloria? Bendiciones para todos. Paz de Cristo.